No. Pastor, su audio. Buenas noches, amigos y hermanos que se han dado cita a esta segunda noche de profecías. Queremos extenderles una cordial bienvenida de nuestra mesa de transmisión. Siempre en los programas en vivo nos pasa esto, muchas disculpas para cada uno. Queremos esta noche darles una cordial bienvenida y queremos decirles que nos sentimos complacidos de que ustedes estén sintonizados a este programa. Desde ya queremos darles y enviarles un caluroso y afectuoso saludo. Podemos prender nuestras cámaras para saludarnos, a ver los unos a los otros. Prendan sus cámaras. Muy bien, ahí estoy viendo a Néstor Santos, a Margot, a Rodrigo Sierra, Richard Roque, a la familia Jiménez, a Trinidad Alca, Davis Mendoza, qué bien que hayan prendido su cámara, a Ingrid Pinot, a Gertrudis, a María Consuelo. Felicitaciones, María, ha estado temprano allí, temprano. Margot, en la primera pantalla, en la segunda pantalla tengo muchos que han apagado sus cámaras, pero les damos una cordial bienvenida esta noche, nuestra segunda noche de esta semana de la profecía, cuando los mares, los vientos y las piedras hablen. Así que queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar esta noche y vamos a colocar el fundamento que necesita un programa como esto. Así que, por favor, oremos y acompáñeme con esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú permites que podamos reunirnos y que podamos, Señor, disfrutar de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo esta noche nos pueda acompañar. Permite que tu Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro. Bendice a cada uno de nuestros amigos, cada hogar que se conecta, cada familia, Señor, que sintoniza este programa. Aquellos que lo van a hacer también, permite que todo sea con bien y que podamos disfrutar de tu presencia. Acompáñanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, amigos, queremos darles pues una cordial bienvenida para cada uno de ustedes. Vamos a disfrutar de una alabanza musical. Adelante. Ese canto cuando lo grabé, tuve que parar, se me quebró la voz. En lágrimas dejé de grabar por unas horas, porque este canto es el clamor de todos los peregrinos que desean que Cristo venga pronto. Ven, Señor, que la vida que vivo no tiene sentido, que aunque tenga riquezas no puedo con ellas, que el camino que ando solo tiene espanto. Ven, Señor, ven, Señor, todos. Ven, Señor, que las guerras y muertes no tienen descanso. Ven, Señor, que la tierra se mueve, los mares se crecen. Ven, Señor, ven, Señor. El mensaje que dice a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice. Ya quiero unirme al coro celestial, al
así, Moisés, quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, que ya me he separado de tantos hermanos. Ven, Señor, el dolor se acrecenta, los males se aumentan. Ven, Señor, el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice. Ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. El espíritu de la novia dice: ven, Señor. A Elías y Moisés, quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Yo quiero verte, oh Señor. Todo el pueblo dice: ven, Señor. Todo terminará cuando Él venga. Gloria a Dios. Amén. Amén. Junior Kelly Marchena. Ven, Señor, el estribillo de este canto fabuloso que nos habla de la bienaventuranza de cada uno de nosotros, los que esperamos a Jesús por segunda vez. Queridos amigos, vamos a presentarles esta noche a nuestros amigos que durante estos días nacieron en Cristo, le entregaron su corazón a Cristo. Así que voy a pedir que la dirección, por favor, nos coloque las fotos de nuestros amigos que el día de hoy fueron, entregamos sus Biblias. Ahí están ellos disfrutando, los recién nacidos con su Biblia, Salvemos el Hogar. Hay algunos que todavía no recibieron porque no los hemos contactado, pero ya está nuestro hermano Cisneros, nuestra hermana Marielena Amado, está nuestra hermana Janet Yauri y nuestro hermano Juan Yauri, que la semana pasada fueron bautizados, y nos alegra que ya en manos tenga esta Biblia, edición especial, Salvemos el Hogar. Así que desde aquí queremos animarlos a nuestros hermanos, bienvenidos a la familia de Dios, y que ustedes puedan seguir conociendo a Jesús a través de la Escritura, a través de la palabra. En la contratapa de esta Biblia hay un pensamiento muy hermoso que dice: el COVID-19 no puede desaparecer las promesas y esperanzas, porque Cristo es la solución a los problemas del hogar y de toda índole.
Así que felicidades a nuestros amigos que puedan seguir adelante en este sendero hasta el cielo. Queremos animar a nuestros amigos que ya tenemos una relación de los que serán bautizados estos próximos días. Si tú estás haciendo planes de hacer un pacto con Dios, estás haciendo planes de empezar de nuevo, estás haciendo planes de entregarle tu corazón a Jesús, no dudes en escribir a través del número WhatsApp. Así que por favor voy a pedir que la mesa de dirección nos presente el número WhatsApp que noche a noche tú tienes que utilizar para poder enviar tus saludos, enviar los pedidos de oración, los agradecimientos y también las preguntas que cada noche estamos haciendo. Así que sin más ni más, vamos esta noche a darle una cordial bienvenida al Magíster Miguel Garrido. Él ya está listo. Bienvenido, Magíster. Que Dios lo bendiga. Hoy estamos empezando ya esta segunda noche con un tema inquietante, las dos bestias de Apocalipsis 13 y el 666. Las dos bestias de Apocalipsis y el 666. Muchas veces hemos escuchado acerca de las dos bestias. Y mucha gente pareciera escaparse del libro de Apocalipsis. Mucha gente prefiere leer Proverbios, un libro de historia, Éxodo, y cuando se enfrentan al Apocalipsis como que da miedo, terror. Y un tema de que despierta miedo, temor, asombro es justamente las bestias. ¿Qué son esas bestias, esas dos bestias? ¿Qué tiene que ver con nuestra salvación? Y realmente, ¿qué significa el 666? Así que esta noche vamos a descorrer el velo por segunda vez y vamos a identificar y vamos a entender este tema en todo su panorama. Así que bienvenido, Magíster Miguel Garrido, que Dios lo bendiga. Podemos levantar nuestras manos para darle una cordial bienvenida al Magíster. Ok, levante sus manos, que Dios nos bendiga y nos guarde. Adelante, Miguelito, que Dios te bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias por la presentación. Queridos hermanos, muy buenas noches. Es una alegría poder reunirnos. Es una bendición, en realidad, para todos nosotros poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Bueno, con ese espíritu de esperanza, de alegría, de familia espiritual, vamos a analizar el libro de Apocalipsis. Vamos a analizar un poquito. Sí, así como lo decía nuestro querido pastor Velázquez, a veces el tema de los símbolos apocalípticos como que nos causan algo de intriga, ¿no? Algo de temor. Encontramos allí algunos símbolos. Vamos por la segunda noche y hablemos de las dos bestias de Apocalipsis. Vamos a analizar el texto bíblico. Así que agarra tu Biblia, abre tu Biblia o prende tu Biblia, si vas a usar tu celular, y vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 13. Vamos a analizar Apocalipsis capítulo 13. Las dos bestias de Apocalipsis y el 666. Recuerda siempre el principio de interpretación bíblica, así como lo dijo Martín Lutero, ¿no? Sí, esto lo sacó Martín Lutero. ¿Cuál es el principio de interpretación? La Biblia es su propio intérprete, ¿sí? La Biblia se interpreta sola. Nosotros no podemos no podemos hacer que la Biblia diga cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es su propio intérprete, no te olvides. En el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 12, nosotros encontramos el símbolo del dragón. El pastor Velázquez nos hablaba de aquellos símbolos de las bestias y todo eso, ¿no? Ok, hay muchos símbolos en Apocalipsis. Pero en Apocalipsis capítulo 12, nosotros encontramos al dragón. Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9, ahí lo encontramos. Dice que hubo otra señal en el cielo, un gran dragón. Ese dragón representa a Satanás, así lo estipula la palabra de Dios en el versículo 9, ¿no? Dice que ese dragón tiene 7 cabezas con diademas, que son los poderes usados contra el pueblo de Dios, ¿sí? Son 7 cabezas. Recuerda que es símbolo, Apocalipsis es simbólico, no es literal. Las 7 cabezas son 10 cuernos. ¿Cuáles son? Como decía, yo a veces fastidio a mis alumnos en la universidad y les digo,
Como decía Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Ok. Entonces, las 7 cabezas, los 7 imperios, los 7 reinos que Satanás ha usado a través de la historia para intentar destruir al pueblo de Dios. ¿Te acuerdas cuáles son esas 7 cabezas? Esos 7 imperios, esas 7 naciones. Comenzamos con Egipto, ¿te acuerdas? Deja ir a mi pueblo, Moisés, ¿te acuerdas? Ok, Satanás usó a Egipto para intentar destruir al pueblo de Dios. Luego vino el imperio asirio. Asiria, en el año 722, destruyó el imperio del norte. Sí, el imperio del norte, porque Israel estaba partido en dos, los del norte y los del sur. Y Asiria, en el año 722, destruyó el imperio del norte. Asiria. El tercer imperio, Babilonia. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Daniel? Babilonia. Después de Babilonia, los medos y los persas. Luego viene, ahora es más fácil, vamos, Grecia. Luego viene, ¿qué viene? A ver, Roma, ¿no? Roma imperial. Y por último, la Roma papal. De esa vamos a hablar ahora. Ok, los 7 imperios, las 7 naciones que Satanás ha usado a través de la historia para intentar destruir al pueblo de Dios. Pero también encontramos el simbolismo de los 10 cuernos, los 10 reinos, Daniel capítulo 7. Ahí nosotros encontramos, ¿no? Acerca de los 10 cuernos, que son 10 reyes. Sí, ¿te acuerdas de Daniel capítulo 2? La piedra cayó en los pies. ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? Allá, 5 y 5, 10. Okay. Después del imperio romano, Roma no fue conquistada por ningún imperio, sino que se dividió en 10. Las 10 naciones europeas, que, bueno, 3 de ellas, como decía la profecía de Daniel, capítulo 7, tenían que desaparecer, ¿no? 3 de ellos, y quedaron 7 de esos 10. Y ellos son la Europa, ¿no? La Europa que nosotros conocemos ahora. Entonces, los 10 reinos. Su cola, dice en Apocalipsis 12, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué cosa era? La Biblia la explica, ¿no? Los ángeles, la tercera parte de los ángeles, que se rebelaron con Satanás, cayeron con él. Luzbel, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Lucifer o Luzbel, como quieras, en hebreo o en griego, como desees. Luzbel, la estrella de la mañana, que al convertirse en el enemigo de Dios, cambió de nombre de Luzbel a Satanás, el adversario de Dios. Y los ángeles que cayeron con él ya no son más ángeles, ahora son los demonios, la tercera parte. Ok, ese es el dragón, este es Satanás. Solamente el preámbulo, así como ayer hicimos un pequeño preámbulo con la estatua, hoy hacemos un preámbulo con Apocalipsis capítulo 12, para poder entender Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13, las 2 bestias de Apocalipsis. Versículo 1 dice, y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Ok, ya hemos visto nosotros que el Apocalipsis es símbolos, ¿correcto? Son símbolos. ¿Qué significa la palabra mar? ¿Qué significa la palabra mar? Muchedumbre, gente, pueblos, ya. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 17, 15, ahí está. Cuando nosotros encontremos la palabra mar, la palabra aguas, en profecía se refiere a multitudes, gente, pueblos, naciones. Entonces, ¿una bestia subía de donde hay mucha gente? Sí, por supuesto que sí, pero ¿qué significa la palabra bestia? La palabra bestia significa reino, poder. Daniel capítulo 7, ahí encontramos eso, ¿no? Entonces, cuando dice la Biblia en Apocalipsis 13 que una bestia subía del mar, lo que en realidad está diciendo es que un reino subía de donde hay mucha gente. Ya no es tan difícil la profecía, ¿no? La Biblia es su propio intérprete. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Mira, qué interesante, porque es la misma figura que también tiene el dragón. Pero no estamos hablando del dragón, estamos hablando de esa bestia, de ese reino que sube del mar. En otras palabras, este reino tiene características de Satanás, tiene características del dragón. Las 7 cabezas y los 10 cuernos simbolizan los poderes perseguidores, los poderes que Satanás ha usado a través de la historia para perseguir al pueblo de Dios. Recapitulando, ¿cuáles son esas 7 naciones? Para que quede bien claro. Primero Egipto, luego Asiria, después Babilonia, luego los medos y los persas, luego Grecia, luego Roma, Roma imperial, el imperio romano,
Y por último, Roma papal. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, chévere. Gracias. Entonces, este reino que sube de donde hay mucha gente tiene una herencia, sí, una herencia. Desciende de esta larga cadena. Eso es lo que nos está diciendo la profecía cuando dice que esta bestia tiene 7 cabezas. O sea, sigue la herencia de Satanás. Los 10 reinos, ya hemos hablado, ¿no? Esta bestia que surge en Apocalipsis 13 representa Roma papal. ¿Por qué representa Roma papal? Vamos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. ¿Te acuerdas de los símbolos del leopardo, del oso, del león? ¿Te acuerdas? ¿Dónde están esos símbolos también? Ah, en Daniel, ¿te acuerdas? Daniel capítulo 7, ahí están. Este reino tiene una herencia histórica. Las bestias de Daniel capítulo 7, ¿no? Boca de león. ¿El león quién era? ¿Te acuerdas? En Daniel capítulo 7, Babilonia. ¿En qué se caracterizó Babilonia? En su idolatría. Mira, la palabra Babilonia viene del término hebreo Babel, que significa confusión. Y si tú quieres verlo en arameo significa puerta de los dioses. Ambos significados están bien, sí, porque Babilonia no era otra cosa sino la confusión, la idolatría, la cantidad de dioses babilónicos. Nosotros podíamos, bueno, en realidad, yo he hecho seminarios acerca de Babilonia. Era impresionante Babilonia y todo su sistema idolátrico. Los pies de oso. ¿Quién era el oso? ¿Te acuerdas? En Daniel capítulo 7. Ah, los medos y los persas. ¿Te acuerdas que el oso se levantaba de un lado más que el otro? El oso. El imperio medo y persa se caracterizó por la crueldad. Sobre todo los medos, ¿no? Se caracterizaron por la crueldad. Y el leopardo. ¿Te acuerdas quién era el leopardo en Daniel capítulo 7? El imperio griego, con el gran Alejandro Magno a la cabeza. ¿Cuál fue su característica principal? La cultura helenística. La bestia de Apocalipsis 13 tiene una herencia, es idólatra como Babilonia, es tirana como los medos y los persas, y tiene un sistema, una filosofía de vida como los griegos, la cultura helenística. ¿De dónde viene eso de que cuando tú mueres te vas al cielo, al infierno? Así ha sido más o menos al purgatorio. ¿Eso está en la Biblia? La Biblia habla de que después de muerto tú te vas a ir a otro lugar, tu espíritu sale. No, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Yo te invito a leer Eclesiastés capítulo 9. O si quieres ser un poquito más específico, Eclesiastés capítulo 3, versículos 17, 18. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a los animales del campo, una sola cosa es, dice la Biblia. Así como mueren los unos, así mueren los otros. Ni tiene más el hombre que el animal. Porque todo es vanidad, dice el sabio Salomón. Todo es pasajero. O Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay ciencia ni sabiduría, no hay nada. Versículo 9, versículo 10. Nosotros tenemos que entender que cuando la persona muere, solamente es un sueño. San Juan capítulo 11, cuando Lázaro murió, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Para la Biblia, la muerte es un sueño. La persona descansa, no sabe más nada de lo que pasa a su alrededor. ¿Y de dónde viene entonces eso de que cuando la persona muere se va al cielo, al infierno, al purgatorio? Ah, eso es cultura griega. ¿Quién lo implantó? Sócrates, el filósofo griego Sócrates. Sócrates creía en la vida después de la muerte. Tanto creía en eso que se suicidó, ¿no? Tomó el veneno, la cicuta, para demostrar su teoría. Su discípulo Platón, siguió con esa enseñanza, y eso se lo pasó a Aristóteles, el discípulo de Platón, Aristóteles. Y todos los griegos tenían esa concepción, la vida después de la muerte, un fantasma, un ente que habita dentro de nosotros. Ok, la bestia de Apocalipsis 13 sigue esta herencia genética, esta herencia histórica. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, nos dice que el dragón le da su poder, su trono y su autoridad. ¿Quién es el dragón? Ah, el dragón es Satanás, Apocalipsis capítulo 2, ¿correcto? Y Satanás le da
Satanás le brinda a este reino su trono. ¿Cuál trono? ¿Acaso Satanás tiene un trono? Mira, qué ridículo es el enemigo, ¿no? Satanás en realidad no tiene un trono. Robó un trono. Sí, robó. Dios le había dado a Adán y Eva el ser señores. Adán y Eva eran los representantes de la raza humana. Pero en Génesis capítulo 3, cuando ellos caen en pecado, le traspasan la herencia que Dios les había dado. Enseñoread la tierra y sojuzgadla, le dijo Dios. Les dieron a Satanás. Por eso a partir de Génesis capítulo 3, Satanás se hace llamar a sí mismo el príncipe de este mundo. Él es el rey de este mundo. Por eso cuando Apocalipsis dice, y el dragón le dio su poder y su trono y su autoridad, se refiere a eso. Cuando el Imperio Romano se hizo cristiano, el emperador le dio Roma al Papa para que fuera la sede de la autoridad del vicario de Cristo. Así dice Meyers, ¿no? Francisco Meyers en su libro Derechos y Privilegios Papales. Apocalipsis 12:9 identifica claramente al dragón, Satanás. El pontífice de Roma llegó a reemplazar al César cuando Constantino le dio su trono en Roma, dice La Bianca, este profesor. Sí, así fue. Así fue. Es un poder que dice que gobierna, ¿no? Es un poder mundial. Porque en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice... Permíteme. Tengo un pequeño problema aquí con los anuncios. Ok. Ya. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, ¿dice? Sí, tengo un problema allí. Con los anuncios son. No me dejan leer un poquito ahí. 13:8 dice, y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoraron? Los que no estaban escritos en el libro de la vida. Todos aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador personal, dice que la adoraron. Alguien puede decir, pero es un reino político. No, no es un reino político. Porque dice aquí que la adoraron. O sea que es un reino que se toma la atribución de ser adorada. Es un reino que al mismo tiempo recibe una adoración. Entonces no es un reino político, es un reino religioso. Un poder religioso que domina el poder civil. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice Apocalipsis 13:7. ¿Te acuerdas lo que le dijo Satanás a Jesús allí en el desierto? Cuando le mostró todos los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adoras. Ok, Satanás le dio todos los reinos del mundo a este reino. Es un poder blasfemo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Cuáles son las blasfemias de la Iglesia Católica, de este reino? La Biblia define blasfemia, así como dice San Juan 10:33, ¿no? Jesús preguntó, ¿por qué causa me abofetean? ¿Por qué causa me hacen esto? ¿Por alguna cosa buena? Y le respondieron, no te golpeamos, no te agredimos por alguna cosa buena, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La Biblia define como blasfemia el asumir cualquier derecho o prerrogativa que solo le corresponde a Dios. Eso es una blasfemia. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, hablaba acerca del hombre de pecado y decía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pero él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Papa León XIII escribió, nosotros tenemos sobre esta tierra el lugar del Dios todopoderoso. Qué blasfemia, ¿no? Qué blasfemia. Nosotros tenemos sobre esta tierra el lugar del Dios todopoderoso. El Padre nuestro. Jesús lo dijo claramente en Mateo 23:9. A nadie llaméis Padre, uno es vuestro Padre que está en los cielos. La cabeza de las iglesias. ¿Quién es la verdadera cabeza de las iglesias? Jesús lo dijo en Efesios 5:23. Él es la cabeza de las iglesias. Sin embargo, la Iglesia Católica dice que no es así. La adoración. ¿A quién se debe adorar? Solamente adora a Dios. Adoramos solamente a Dios. Así es. Sin embargo, se brinda adoración al Santo Padre, ¿no? Y a tantas reliquias.
la ley de Dios. Mateo 5, 17, 18, Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar, a romper la ley, a quebrar la ley o los profetas. No he venido a romperla, sino a hacerla cumplir. Sin embargo, la Iglesia Católica quebrantó 2 mandamientos. El segundo mandamiento, no tendrás imágenes. Y el cuarto mandamiento, el día sábado. Lo quebrantó. No en la Biblia, no, en la Biblia no. En el catecismo, en sus dogmas y liturgias. En vez de el segundo mandamiento que pide no adorar a nada que no sea Dios, colocaron santificar las fiestas. ¿Qué es santificar las fiestas? Ah, ok. Antes de que empiece el cumpleaños, cualquier cosa, tiene que venir el sacerdote a bendecirlo. Y también, por supuesto, las fiestas religiosas, también. ¿Y cómo hicieron para completar los 10 mandamientos? Ah, el 9º mandamiento, la codicia, la partieron en 2. De esa manera anularon el segundo y el cuarto mandamiento. No en la Biblia, no en la Biblia, en el catecismo, en los dogmas, en los decretos papales. El perdón de los pecados. ¿Quién es el único que perdona los pecados? Ah, Dios es el único que perdona nuestros pecados, mira. Pero la Iglesia Católica dice que no. El que perdona los pecados es el sacerdote. Por eso todo buen católico debe de confesarse por lo menos 2 veces al año. Por lo menos 2 veces al año. Y si de pronto te has peleado con el cura y el cura no quiere perdonar tus pecados, ¿eso quiere decir que Dios no te los perdona? El perdón de los pecados solamente es para Dios. Un poder religioso, perseguidor por 1260 años. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de obrar. ¿Cuánto dice allí? ¿Cuánto dice? 42 meses, y abrió su boca en blasfemias para Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Recuerda que los meses judíos tienen 30 días, entonces 42 por 30, estamos hablando de 1260 días, que como tú sabes, en Ezequiel 4:6, en profecía, según Ezequiel 4:6, cada día equivale a un año. Entonces, si hablamos de 1260 días, estamos hablando de 1260 años. ¿Cuándo inicia la Iglesia Católica? ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas? La Biblia habla de los 42 meses. También habla acerca de los 1260 días directamente. O también habla acerca del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Si nosotros multiplicas por 30 días, de acuerdo al calendario judío, todo es lo mismo, son los 1260 días. ¿Cuándo inicia la Iglesia Católica? En el año 538, lo vimos ayer, cuando Justiniano, el emperador, le da el derecho al Papa, y el Papa, por primera vez, Virgilio I, se pone el nombre de Papa, y al mismo tiempo, él dirige la cristiandad, le coloca nombre y apellido a la Iglesia cristiana, que no lo tenía hasta ese momento. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si nosotros a partir de la fundación de la Iglesia Católica, fundación histórica, esto no es, lo que yo estoy hablando no es un tema de religión, esto es historia, basta con agarrar un libro de historia. El año 538, Virgilio I asciende a la silla papal. Y si tú a partir de ahí sumas los 1260 años, pues llegamos al año de 1798. ¿Qué pasó en 1798? Ayer lo vimos. Napoleón Bonaparte envía a su general Berthier y él toma preso al Papa. Y entonces se suponía que el Papa, la Iglesia Católica, había muerto. Como el Papa, ¿no? Pío VI, que murió 2 años después de que Napoleón le hizo esto. Los 1260 años. En ese periodo, entre el año 538 y 1798, fue terrible. La manera como la Iglesia Católica mataba, asesinaba a aquellos que no estaban de acuerdo con ella. Fue terrible. La supremacía papal, ¿no? A partir de allí, el Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes, para pasar por alto todas las cosas, aún los preceptos de Cristo, dice, ¿no? Así dice el decreto episcopal. ¿En verdad la Iglesia Católica puede hacer esto? ¿Puede pasar por alto los decretos de Cristo? Pues eso es lo que hizo. Se suponía que la Iglesia Católica había muerto cuando Napoleón Bonaparte toma preso al Papa y lo asesina 2 años después. Se suponía que la Iglesia Católica había muerto.
Por eso es que se habla de una herida mortal. Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Mira, la Biblia hablaba de una herida mortal, pero una herida mortal que sería curada. Y eso fue lo que pasó con la Iglesia Católica. Cuando entra el Papa Pío VII, se suponía que la Iglesia Católica había muerto. Incluso Napoleón Bonaparte, al siguiente Papa, Pío VII, lo secuestra por 3 años y le prohíbe a los papas hablar algo. Y Napoleón comenzó sus conquistas europeas. Y se suponía que la Iglesia Católica había muerto. Nunca más iba a tener ese poder que tuvo en ese tiempo de los 1260 años. Los historiadores llaman a ese periodo el periodo de la Edad Media o la Edad Oscura. Se suponía que la Iglesia Católica había muerto. Sin embargo, la profecía decía que su herida iba a sanar. ¿Cómo se sanó? Después de que pasó este asunto de Bertier, nosotros encontramos que la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia, decía. Eso ocurrió en 1929, cuando Benito Mussolini y Gasparri firman el Concordato de Letrán en 1929, devolviéndole sus tierras y reconociéndolo como un estado independiente. El Vaticano es un estado independiente de Italia. Cuando el presidente de Italia quiere entrar al Vaticano, tiene que pedir permiso, porque el Vaticano, a pesar de que está en el centro de Italia, son 42 hectáreas, a pesar de que está en el centro de Italia, es un país independiente. Es un país independiente. Le dieron todos los derechos. Esta es lo que decía el periódico La Crónica de San Francisco, mira. Mussolini restituye al Vaticano los poderes perdidos, decía. Esta es una foto de el arzobispo, ¿no? Gasparri, firmando juntamente con el dictador, allí firmando este asunto de la independencia del Vaticano. Allí están, firmando el Concordato de Letrán. Un poder del que el mundo se maravilla. Así lo decía el periódico La Crónica de San Francisco. Esta noche el asunto Roma es una cosa del pasado, y el Vaticano ha hecho la paz con Italia, poniendo las firmas a tan memorable documento se ha sanado la herida, decía el periódico. Extrema cordialidad se ha mostrado en ambos lados. Si el periódico leyó la Biblia o sencillamente colocaron esta metáfora, no lo sabemos. Lo que sabemos es que aquí se cumplió la profecía bíblica. Se sanó verdaderamente la herida. La mayoría de presidentes asistieron a esa reunión y los que no fueron acordaron aceptar. Cuando se habla de libertad religiosa, déjame decirte que eso no es cierto. La Iglesia Católica es la única iglesia a quien no se le cobra luz, alumbrado público, agua, desagüe, ningún tipo de servicio. Cuando se habla que en nuestro país existe libertad religiosa, no existe en realidad. Porque la Iglesia Católica es la única iglesia a quien no se le cobra absolutamente nada. Yo hasta el día de hoy pertenezco al cuerpo de bomberos. Sí, pertenezco al cuerpo de bomberos. Mi compañía está ahí en Puente Piedra. Puente Piedra 150, ahí están mis amigos. Y hubo una época en la que yo ocupé un cargo interesante. Llegué a ser el tercer comandante más joven del cuerpo de bomberos en el año 2005. Y por azares de la vida me hice amigo del vicecomandante general, Alfredo del Risco, sacerdote jesuita. Vicecomandante general del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional. Sacerdote jesuita, sí. Y hablábamos mucho con él acerca de la Iglesia Católica. Y bueno, al inicio él pensó que yo era católico y yo no le dije de buenas a primeras que era adventista, porque sencillamente no se dio el momento. Él pensaba que yo era católico y él me hablaba acerca de las virtudes de nuestra iglesia, decía él, ¿no? Ahí fue donde yo me enteré. ¿Qué me enteré? Él me dijo una vez, ¿tú sabes por qué el Banco de Crédito del Perú nunca cerró? A pesar de que se dieron los Fujichok, ¿te acuerdas del 90? Que el Banco de Crédito es uno de los bancos más estables que existe. Porque el socio mayoritario es la Iglesia Católica. ¿Tú sabes por qué en radioprogramas del Perú no hubo ni habrá un programa evangélico? Porque el socio mayoritario es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un poder impresionante, sí, es un poder impresionante. Así como decía el texto bíblico, del que el mundo se maravilla.
Meyers, en su libro de historia, decía, bajo él casi se cumple la pretensión papal de que todos los soberanos terrenales eran meramente vasallos del pontífice romano. Casi todos los reyes y príncipes de Europa juraron lealtad a él como su soberano. Roma fue nuevamente la concubina del mundo, decía Meyers. Y así fue. La Iglesia Católica volvió a su poderío. Pero ya no persigue. Sí, es cierto. Espérate un ratito. Vamos a seguir avanzando. 7 marcas que identifican a la bestia de Apocalipsis 13. En primer lugar, recibe su asiento en Roma. Mira, es la única iglesia que tiene su sede allí. Sería un sistema de adoración mundial. Hablaría blasfemias. Sería un poder perseguidor. Reinaría por 1260 años. La herida de su muerte sería curada. El número de su nombre sería 666. Todas estas marcas identifican a la Iglesia Católica. Y el 666, un ratito, ahorita vamos a hablar de eso. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, es 666, Apocalipsis 13, 18. Me salteo un ratito y regreso. ¿Sí? La segunda bestia, Apocalipsis 13. Versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a las del cordero, pero hablaba como dragón. Es interesante esta segunda bestia de Apocalipsis 13, ¿no? Dice que es una bestia que de pronto es un cordero, sí, es un cordero, pero habla como dragón. Entonces, ¿en realidad es un cordero? Los cuernos de cordero significan juventud, inocencia, libertad religiosa. La tierra, en Apocalipsis capítulo 12 se identifica la tierra. Si nosotros hablamos acerca de aguas, de mar, que eso significa muchedumbre, gente, población, la palabra tierra, por contraste con el mar, representa un lugar donde hay poca gente. En Apocalipsis capítulo 12 se identifica a esa tierra como el nuevo continente, ¿no? Norteamérica, allí donde fueron los padres peregrinos. Surge de la tierra que ayudó a las mujeres, eso está en Apocalipsis 12, América, Estados Unidos. Tiene una apariencia de cordero, pero habla como dragón. ¿Te acuerdas que ayer hablamos un poquito de Estados Unidos? Y decíamos que Estados Unidos nació como un país evangélico, los padres peregrinos que llegaron ahí en el Mayflower. Sí, Estados Unidos nace como un país evangélico, como un país de libertad religiosa. Así nace, ¿no? Con el tío Sam, hablando a los corazones de las personas y diciéndoles que aquí es la tierra de las oportunidades. Ayer hablamos del Mayflower en 1620. Aquellos hombres que eran evangélicos, sí, cuaqueros, decíamos ayer, que sí, es una religión extinta, ¿no? Los cuáqueros. Partieron del puerto de Plymouth en Estados Unidos porque querían adorar a Dios de acuerdo a lo que ellos leían en la Biblia y no de acuerdo a lo que pedían los obispos y cardenales. Así es como surge Estados Unidos, hablando acerca de libertad. La fiesta de los padres peregrinos, el último jueves de noviembre. Nace Estados Unidos en 1775. Y allí es donde se da esta primera enmienda. El Congreso no hará una ley con respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo su libre ejercicio. El Cordero está hablando aquí, ¿no? O la Declaración de Independencia, ¿no? Nosotros mantenemos estas verdades para que sean evidencia propia, que todos los hombres son creados iguales y hechos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre otras cosas son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Qué bonito. Así nació Estados Unidos. Así nació. Pero la profecía dice que en un momento hablará como dragón. Ok. La separación entre iglesia y Estado, ¿no? Estos ideales de Estados Unidos poco a poco han ido cambiando. Sí, han ido cambiando. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Estados Unidos es el gran apoyo que tiene la Iglesia Católica. Y este apoyo cada vez será más intenso, se irá fortaleciendo conforme nos acercamos a los tiempos finales. La Iglesia y el Estado juntos. Como decía el periódico La Libertad de Estados Unidos en 1980, si los cristianos se unen, podemos hacer cualquier cosa. Podemos pasar por alto cualquier ley o cualquier enmienda. Y esto es exactamente lo que queremos hacer. Cambiar los ideales americanos. Esta, por ejemplo, es una foto tomada por un paparazzi. Un fotógrafo que
no debió estar allí, pero tomó esta foto. ¿De qué trata esta foto? Mira, es el antiguo presidente de Estados Unidos, ¿no? Ronald Reagan. Una reunión secreta que tuvo con Juan Pablo II. ¿Qué era lo que sucedía? La Unión Soviética estaba cayéndose a pedazos y mediante la fuerza, mediante guerras, estaba tratando de volver a unificarse. Y bueno, Polonia, el país del Papa, estaba también siendo agredido por este régimen comunista. De pronto hubo una reunión secreta entre ellos dos, que si este fotógrafo no lo hubiera tomado, nadie se hubiera enterado de que esta reunión existió. Lo cierto es que la conversación que ellos tuvieron no la tenemos, no se sabe qué cosa hablaron. Lo que se sabe es que después de esta reunión, nunca más la Unión Soviética o Rusia tocó a Polonia, nunca más. Este lugar, el Vaticano, la plaza de San Pedro, y allí al fondo, ok, los aposentos del Papa. Y este lugar, la Casa Blanca, son los lugares más importantes del mundo. Desde estas dos ciudades, desde estos dos lugares, se gobierna el mundo. Son las ciudades más importantes, políticamente hablando. Apocalipsis 13:14 decía, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estados Unidos haría una imagen para la Iglesia Católica. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Un reflejo. Ok, correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Es un reflejo. Cuando yo me miro en el espejo, ¿qué es lo que veo ahí? Veo una imagen, ¿correcto? ¿Es igual que uno? Sí, es igualito que uno. Es mi reflejo. ¿Y ese que está en el reflejo soy yo? No, no soy yo. Es mi reflejo. Pero se parece a mí. Sí, se parece a mí. Pero tiene diferencias, ¿no? Claro, si yo me acerco y comienzo a tocar, es vidrio, pues, un espejo. No soy yo, no hay carne. Ok, ¿qué cosa hizo Estados Unidos que es igualito a la Iglesia Católica, pero que no es la Iglesia Católica? ¿Qué cosa fue eso? ¿Te acuerdas que Estados Unidos nace como un país que iba a promover el tema de las religiones? Eso fue lo que hizo Estados Unidos. De Estados Unidos surgieron la mayor cantidad, la mayoría de iglesias evangélicas, que no son la Iglesia Católica, no son la Iglesia Católica, pero se parecen muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque tienen un día de adoración igual, el domingo, porque tienen una serie de cosas que son muy parecidas a la Iglesia Católica. Pero hay diferencias, sí, hay diferencias. Igual como cuando nosotros nos miramos en un espejo, y es igualito a mí, pero cuando lo toco hay diferencias. No soy yo, es una imagen. Lo mismo sucede con el pueblo evangélico. Es la imagen de la bestia, es la imagen de la Iglesia Católica. No es exactamente igual, no, porque es su imagen. Tiene algunas diferencias, pero es muy parecido. La mayoría de iglesias evangélicas creen en la vida después de la muerte. Creen que después de que te mueras te vas a ir al cielo o al infierno. Tiene muchas cosas similares, muchas cosas parecidas. Es su imagen. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener bastante cuidado. Tú y yo, querido hermano, somos las puertas por las que Dios ingresa sus bendiciones a la iglesia del Señor. Sí, con tu amor cristiano, con tu devoción cristiana, tú fortaleces y ayudas a la iglesia del Señor. Pero cuando nosotros comenzamos de pronto a escuchar cosas que no debemos, ¿no? Tantas cosas. Hay chicos que dicen, nosotros podemos, he escuchado en internet un rock cristiano buenísimo, ¿no? Una salsa cristiana preciosa, dicen los chicos, ¿no? Hay un merengue cristiano que usted no sabe, dice. Cuando traemos cosas que el Señor no aprueba, estamos trayendo producto de la imagen de la bestia al pueblo de Dios. Y en vez de traer bendición, traemos maldición a la iglesia. Por eso es que tú y yo somos puertas. Puertas por donde Dios ingresa sus bendiciones o puertas por donde Satanás también ingresa. ¿Recuerdas lo que hablamos el día de ayer? Cuando Satanás no pudo destruir a la iglesia por medio de persecuciones, se metió dentro de la iglesia. ¿Y cómo se mete Satanás dentro de la iglesia? A través de nosotros, las personas. Nosotros llevamos el cariño y el amor de Dios a la iglesia. O nosotros también llevamos
todas esas abominaciones que Satanás quiere meter a la iglesia. Tú y yo somos puertas. Los administradores del mundo, las dos bestias, ¿no? Ellos acumulan poder para sí mismos. La primera bestia, la Iglesia Católica, recibió autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ella es la que controla el mundo. No te dejes engañar. Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandando a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y también le fue permitido dar aliento a esa bestia. ¿Te acuerdas de Génesis capítulo 2? Cómo Dios le da vida al ser humano, dándole aliento de vida. Ya, Estados Unidos le dio vida a las iglesias evangélicas. La imagen de la bestia, el pueblo evangélico apóstata. ¿Apóstata por qué? Porque siguen tradiciones, siguen filosofías, siguen cosas mundanas en vez de seguir la Biblia. Hay iglesias que dicen, no, mira, ¿sabes qué? Mi iglesia va a ser solo del Nuevo Testamento. ¿Y el Antiguo Testamento no existe? Sí, sí existe, pero no nos interesa. Nosotros solamente somos del Nuevo Testamento. ¿No sabes qué? Mi iglesia solamente va a ser del Antiguo Testamento. Sí, solo el Antiguo. El Nuevo no es tan bueno. No, mi iglesia va a ser de toda la Biblia, pero Éxodo 20 no. ¿Por qué Éxodo 20 no? Porque ahí están los mandamientos y es muy difícil. Ah, ok. No, mi iglesia va a ser de toda la Biblia, menos de los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Y por qué no Daniel y Apocalipsis? Porque no los entendemos. Se apartan de la palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. El domingo en Israel. ¿Sabes qué? Esta es una noticia del año 2007. La mayoría de israelitas están aprobando el cambiar de día de adoración, porque los israelitas siguen tradicionalmente guardando el sábado. La mayoría del pueblo judío quiere guardar el domingo. Los musulmanes, tú sabes que los musulmanes ya han hecho varios acuerdos con la Iglesia Católica, ¿no? Para poder llevar la fiesta en paz, ¿no? Para poder estar. Los evangélicos nos expulsaron. El pueblo evangélico, la AEAM, que representa a la Alianza, ¿no? Evangélica Mundial, expulsaron a la Iglesia Adventista. Nosotros ya, los adventistas, no somos, a partir del año 2001, no somos más parte del mundo evangélico. Nos expulsaron. ¿Por qué nos expulsaron? Porque sencillamente hay doctrinas que son incompatibles con ellos. ¿Como cuáles? El aceptar la Biblia entera, por ejemplo. El estudiar los libros proféticos, por ejemplo. Y tantas otras cosas. La Alianza Evangélica Mundial expulsó a la Iglesia Adventista, ¿no? En el año 2001. Así fue. Francisco ha invitado, ¿no? A los evangélicos a una unidad. Unámonos. Permítame pasar por alto esto, porque esto es de la Iglesia Pare de Sufrir, que es una de las iglesias evangélicas que está más empeñada en dinero que en otras cosas. Sí, el pueblo evangélico cae en el mismo error de la Iglesia Católica, ¿no? Cobrando por bautismos, cobrando por confesiones, cobrando por sacramentos, cobrando. Todo lo ven dinero. Es terrible, ¿no? Ese video que está aquí, si tú lo quieres buscar en Facebook, búscalo, ahí está, puedes ponerle así, es como está ahí, ¿no? Iglesia Pare de Sufrir, se acabó el negocio en Ecuador. Pero fue un video que tomaron allí para ver, ¿no? Cómo este hombre, que es el encargado de la iglesia Pare de Sufrir, la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, así se llama, ese es el nombre completo. Y les habla a los pastores y les dice, ustedes tienen que hacer cualquier cosa. La cuestión es que traigan más gente y que ganen más dinero para nosotros. Si ustedes no traen más gente, no traen más dinero, sencillamente los vamos a botar de aquí. Es terrible este video que se infiltró, ¿no? Es una reunión de pastores de esa iglesia. El pueblo evangélico ha caído en los mismos errores que la Iglesia Católica. Es su imagen. A esto nosotros llamamos la Trinidad satánica. El dragón, el espiritismo, la nueva era, la bestia que sube de la tierra, el falso profeta, que es el protestantismo, y la bestia que sube del mar, que no es otra cosa sino el papado. Esta es la Trinidad satánica. Así como existe una Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Satanás también tiene su Trinidad, para tratar de confundir, para destruir al pueblo de Dios. ¿El 666? Ok, vamos por el 666. Y así a todos, los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar
la marca en su mano derecha o en su frente, así que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Yo recuerdo, discúlpame porque yo tengo un poquito, ya pasé la base 4 hace un par de años, y me gustan las películas antiguas. Y recuerdo que había una película antigua de Demian, ¿te acuerdas? El anticristo. ¿Te acuerdas de esa película? La gente escuchaba una música media rara y te estremecía el cuerpo. Y de pronto buscaban en la cabeza y miraban, ¿no? Ahí está el 666, ¿no? Ahí estaba, en la cabeza de Demian, del niño, ¿no? Del bebé, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y aparecía el cuervo todavía. Qué horrible esa película, terrible. Claro que si comparamos esas películas con las películas de hoy, no tiene comparación, no tiene comparación, ¿no? Lo que a nosotros nos causaba miedo en aquella época, a lo que a los chicos les causa miedo ahora, no tiene comparación. A mí no me gustan las películas de terror, ni me gustarán jamás, estoy seguro. No son muy productivas. Yo prefiero ver películas que traten de acerca de una historia de la vida real, ¿no? Que tengan algún mensaje, ¿no? Algo que te pueda ser beneficioso, ¿no? Pero en ese tiempo, en estas películas del anticristo y todo esto, mucha gente quedó impactada por esa película. Y leían esta parte de la Biblia y dice, mira, ahí dice, ¿no? Hay que buscar, o en la mano o en la frente, en algún lado tiene ese número. Queridos hermanos, recordamos, el Apocalipsis es simbólico, ¿no? Es símbolos, es simbólico. Entonces, cuando se habla acerca del 666, ¿qué quiere decir? Vamos, entendiendo. ¿En qué día fue creado el hombre? El hombre fue creado en el 6º día, en el día 6. ¿Y cuál es el día del Señor? El 7º día, ¿sí? Lo tenemos en Génesis, capítulo 2, o también, si tú quieres, en Éxodo capítulo 20, tenemos nosotros ahí el 7º día, que es para Dios. Si el 7º día es para Dios y el 6º día fue creado el hombre, entonces el 7º, el número 7 significa perfección, y el número 6, que fue creado el hombre, significa imperfección. Y cuando dice 666, se está refiriendo a que sencillamente es imperfecto 3 veces. ¿Cómo se presenta a Dios? A Dios siempre se presenta en la Biblia como el creador de los cielos, de la tierra y del mar. 3 cosas. Y cuando se dice 666, se está diciendo que es imperfecto. Imperfecto en el cielo, imperfecto en la tierra y imperfecto en el mar. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre, y su número es 666. Y entonces cuando las mujeres leen este texto, miran a su esposo, miran a su pareja y dicen, yo ya me salvé. Es número de hombre, dice ahí, ya fuiste. No es así. Cuando aquí dice número de hombre, significa número de humanidad. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, 3 y 4, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Jesús. De eso está hablando el apóstol Pablo, de la venida del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? Que la iglesia del Señor abandone al Señor. Eso es apostasía, que la iglesia del Señor traicione. Cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje, acuérdate bien, los discípulos estaban vivos. La iglesia cristiana no tenía carteles, solo era iglesia cristiana. No había adventistas, católicos, bautistas, pentecostales, etcétera, 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 etcétera. No había, solo había iglesia cristiana. Y el apóstol Pablo, hablando de la segunda venida, el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía, sin que antes la iglesia del Señor traicione al Señor. Y para los que leyeron esta carta en el tiempo del apóstol Pablo, esto era inconcebible, no se entendía. El apóstol Pablo, con su visión profética, miró hacia el futuro. La iglesia cristiana iba a abandonar al Señor. Por eso es que Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mira,
Qué fuerte estas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo aquí claramente que el anticristo no iba a venir de afuera. No, no, no. No, mira, se ha encontrado un anticristo, está en Brasil curando sin abrir la piel. No, no, mira, el anticristo es un tipo que está allá en Estados Unidos. No, 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 no. El anticristo iba a nacer dentro de la iglesia cristiana, cuando la iglesia cristiana apostatara, cuando la iglesia cristiana traicione a su Señor. El anticristo no iba a nacer fuera de la iglesia cristiana. El anticristo iba a nacer dentro del seno de la iglesia, iba a ser un miembro más de la iglesia. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo? No se engañen. Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Punto y coma. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando nace la Iglesia Católica, recuerda que fue en el año 538. La iglesia ya estaba en apostasía. Adoraban en un día diferente al que Dios había establecido. ¿Te acuerdas? Hablamos ayer. Adoraban a dioses falsos. ¿Qué faltaba? Faltaba el anticristo entonces. Y entonces surgió el papado. Y así surgió el primer papa, Virgilio I, el anticristo. No te equivoques, el anticristo no es una persona. No. El anticristo es un cargo, es aquel que se siente en esa silla. No es una persona. Ah, entonces murió Virgilio I y ya murió el anticristo. No, 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 no. El anticristo no es una persona. Es número de hombre, o sea, es número de humanidad. Es aquel que se siente en esa silla. ¿Por qué? Porque Él es el que dirige. Él es el que toma el lugar de Dios sobre la tierra. Así como lo dijo el Papa León XIII, ¿no? Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Es el que se siente en esa silla. Es el cargo, no es la persona. Y entonces, en realidad el Papa es aquel que se siente allí. Pero es número de hombre, sí, pero hombre en relación a humanidad. Entonces, ¿puede ser mujer? Sí, puede ser mujer. ¿Alguna vez hubo un Papa mujer? ¿Existió un Papa mujer? Sí, por supuesto que sí. Te la presento para aquellos que no conocen. Juan VIII, el angelical. Fue el año 2015, 2014, sacaron este documental, ¿no? En internet tú puedes encontrar como la papisa Juana, pero no hay que creer todo internet. Ok, créele a History Channel. Este es un documental de History Channel. La Iglesia Católica, el Vaticano, hizo de todo para que este documental no saliera. No saliera el documental. Igual como Los Borgia. Fue una serie basada en hechos históricos. En nuestro país se pasó a las 11:30, 12 de la noche, ¿no? Y la Iglesia Católica hizo de todo para que no se pasara eso. El problema es que es historia. Esto no es religión, esto es historia. Y la historia no hay forma de callarla. ¿Sí? ¿Me estás comprendiendo? Esto es historia. En History Channel pasaron este documental, La papisa Juana, burlonamente se le llama así, ¿no? Juan, el angelical. El Papa Juan era un papa gordito, y de pronto un día comenzaron a llevarla en una procesión allí en la Ciudad Vaticana, y de pronto el Papa comenzó a quejarse de dolor, comenzó a dar gritos de dolor. Yo he trozado esta parte del documental de History Channel. Y de pronto el Papa comenzó a gritar de dolor en plena procesión. De pronto comenzaron a haber manchas de sangre en la calle. Y de pronto el Papa tuvo que tumbarse al suelo porque no soportaba el dolor. De pronto escucharon el llanto de un bebé. ¡Ah! Milagro. El Papa había dado a luz en plena calle. Sí, eso pasó. Eso verdaderamente pasó. Es historia. Por eso es que History Channel sacó eso. El Papa dio a luz en plena calle. Y ahí se descubrió que el Papa no era el Papa, era la Papa. Era una mujer que había escondido su género.
Lo que nosotros sabemos del Papa Juan es que murió. ¿Cómo murió? No, no se sabe, eso no se sabe. Y su hijo llegó a ser cardenal, ¿no? Llegó hasta el puesto de cardenal. Así fue, ¿no? Este es parte del documental de History Channel. La Iglesia Católica hizo de todo para que eso no saliera a la luz. Pero es historia, simplemente historia. Y la historia no hay forma de callarla. Por eso es que cuando decimos que es número de hombre, la Biblia no está diciendo número de hombre en función a género. No, masculino, femenino, no. Es humanidad, es número de hombre. Y así a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su mano derecha o en su frente, así que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número del nombre. Ya llegará el tiempo en que la Iglesia Católica se volverá cada vez más estricta, y nadie podrá hacer mayores comercios o vivir tranquilamente, a menos que sea parte de esa iglesia. La misma estrategia que la Iglesia Católica usó en la Edad Media, en la llamada también la Edad Oscura, donde la gente, si no era católica, pues sencillamente era llevada a la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, y eran asesinados por su fe. Eso volverá también. Así está en la profecía, ¿no? 2 sellos. El sello de Dios y el sello de la bestia. ¿Cuál es el sello de Dios? Ezequiel 20:20, 20:12. Son textos muy parecidos ambos, ¿no? 20:20 y 20:12. Les di también mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. El sello de Dios es el día sábado. Así está escrito en la Biblia. No es algo que nosotros estemos diciendo sencillamente porque se nos haya ocurrido. No, la Biblia es clara y contundente. Y Satanás lucha para que la gente no lea la Biblia. Cuando la gente no lee la Biblia, como decía Ray Bradbury, este célebre escritor, ¿no?, que murió en el año 2012, un célebre escritor hollywoodense, Ray Bradbury. Él escribió un libro en la década de los 60 que se llamaba Fahrenheit 451. Muy, muy bonito el libro, sobre todo para los que se dedican a la sociología o a los filósofos. Ray Bradbury decía, para aniquilar, para exterminar una cultura, no se necesita quemar libros, solo dejar de leerlos. Queridos hermanos, lo que decía Ray Bradbury con respecto a la lectura secular es también válido para la lectura de la Biblia. Para aniquilarnos espiritualmente, lo único que se necesita es que la gente deje de leer la Biblia. Satanás está contento con que tú tengas tu Biblia y no la abras. Una Biblia cerrada no sirve de nada. Sí, hermano, una Biblia cerrada no sirve de nada. A veces nosotros tomamos la Biblia como si fuera un amuleto. Mi abuela tenía una Biblia que nunca nadie la leía. Si uno le pasaba el dedo, porque yo lo hice, era niño, travieso, entonces agarré mi dedo y le pasé, ¿no? ¿Qué saqué? Cantidad de tierra. Sí, cantidad de tierra. Porque hay personas que tienen la Biblia allí en su casa y la usan como si fuera un amuleto. Es una especie de que Dios va a bendecir, va a proteger la casa, un asunto místico. La Biblia no es así. La Biblia solo sirve si la leemos. Si no la leemos no sirve de nada. Satanás está feliz, contento, cuando los cristianos tenemos una Biblia y no la leemos. La única forma de poder tener vida espiritual es leer la Biblia. Y la Biblia es clara y contundente. El sello de Dios solamente es el día sábado. Así lo establece la Biblia. Yo te invito. Yo recuerdo que a un amigo, es prácticamente de la familia, no voy a decir su nombre porque esto queda grabado, ¿no? Ya me dijeron ayer, así que no voy a decir su nombre. Pero recuerdo que estábamos conversando un día con este amigo y él quería llevarme a su iglesia, ¿no? Y yo le hice conversamos acerca de Biblia, y yo le hice la misma apuesta segura que siempre hacemos los cristianos, ¿no? Ya, ok, ya. Yo voy a ir a tu iglesia, yo me comprometo a llevar a todos mis hermanos de mi iglesia, solamente un favor. ¿Qué? Búscame en la Biblia donde dice que podemos adorar cualquier día que no sea el día sábado. Es una apuesta segura, ¿no? Eso es con trampa, sí, es con trampa. Porque no hay ese texto en la Biblia. No hay ese texto en la Biblia. En la Biblia Dios dice claramente sábado, punto. No dice otro día. No dice ustedes pueden guardar el día que se le pegue en la gana. No dice la Biblia. Yo acepto el día lunes, el día martes, el día jueves, el día domingo como día del Señor. No dice eso.
La Biblia dice contundentemente, el sello de Dios es el día sábado. No hay más. No hay más. Es por eso es que este amigo, recuerdo que, ya, ¿cuándo? La próxima semana te traigo el texto bíblico. Ok, listo, yo te espero la próxima semana. Nunca volvió. Nos encontramos después de un mes. Oye, ¿qué pasó? Ya, estoy preparándome mi Biblia, mi corbata, mi terno, para ir el domingo a tu iglesia. ¿Dónde está el texto bíblico? No, mira, le he preguntado a un montón de gente y no hay texto bíblico. No hay texto bíblico, no hay texto bíblico. La Biblia es clara y contundente. Por eso es que lo que decía Ray Bradbury también es válido para nosotros los cristianos. Para matar una cultura, para matar un pueblo, decía Bradbury, no hace falta quemar libros, solo dejar de leerlos. Para matar nuestra vida espiritual, no hace falta, hermanos, quemar la Biblia, solamente hay que dejar de leer la Biblia y nuestra vida espiritual comenzará a morir inmediatamente. A través de la Biblia nosotros encontramos a Cristo. A través de la Biblia nos llenamos de vida espiritual. No dejes de leer tu Biblia todos los días. No te olvides. Permíteme ir terminando. ¿Qué significa el sello de Dios puesto en sus frentes? El conocimiento. El conocimiento del día sábado, el reconocimiento del día sábado como el día del Señor. Eso simboliza el sello de Dios en sus frentes. No es una marca visible, no. Es una marca invisible, pero al mismo tiempo real, porque el Hijo de Dios guarda su sábado. ¿Cuál es entonces el sello de la bestia? Pues si Dios tiene un día, Satanás también tiene un día. ¿Cuál es el día de Satanás? El domingo. ¿Por qué domingo? Así fue en todos los tiempos. Sí, y no es necesario aclararte acerca del día domingo en relación a todas las culturas, ¿no? Siempre fue el día domingo el día de la adoración al sol. Por eso, ¿cómo es domingo en inglés? Sunday. ¿Qué es Sunday? Día del sol. Ok. Recuerda, Dios tiene un día, Satanás también tiene un día. Y es que Satanás siempre ha querido hacer cosas parecidas a Dios, ¿no? Cuando yo era niño decían que Satanás tenía cachos y cola. Y alas de murciélago también. ¿Satanás tiene cachos y cola y alas de murciélago? No. ¿Y por qué alguna gente lo interpreta así? ¿Por qué Satanás no hace algo para que la gente no lo vea de esa manera tan fea? Es que Satanás tiene formas de engañar a la gente. La gente que no lee la Biblia, se queda con ese Satanás de cachos y cola, los que no leen la Biblia. Los que leen la Biblia saben que Satanás fue un ángel de luz. Y la iglesia de Satanás, mira, hay una iglesia que se llama la iglesia satánica. Tiene cortinas negras, una alfombra roja, velas, y sus sacerdotes son los grandes rockeros de la historia. Sí, son sus sumos sacerdotes. Uno de los últimos, bueno, el que la fundó fue Alice Cooper. Uno de los últimos fue Marilyn Manson. Esa iglesia que se llama Iglesia de Satanás y que tiene la Biblia satánica, ¿es la iglesia de Satanás? No, es igual como Satanás con cachos y cola. Eso es para la gente que no lee la Biblia. Para la gente que lee la Biblia, la iglesia de Satanás es la iglesia católica. Discúlpame si te ofendo, quizás entre nosotros hay algún católico. La Biblia no está hablando sobre las personas. La Biblia está hablando de la organización. Por favor, no quiero ofenderte de ningún modo. Por eso es que en Apocalipsis 18:4 Dios dice para los que son miembros de la Iglesia Católica, salí de ella, pueblo mío. Mira, Dios dice pueblo mío. O sea que Dios tiene un pueblo dentro de esa iglesia. Sí, hermano, sí. Dios tiene un pueblo en todos lados, en todas las iglesias. Por eso es que Dios no está hablando contra las personas, Dios está hablando contra la organización. Lo mismo sucede con el caso del día sábado y el día domingo, ¿no? El día de Satanás es el día domingo, su marca. La iglesia, después de cambiar el día de reposo sábado judío, o sea, el séptimo día de la semana, al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo, como el día santo, el día del Señor. Eso dice la Enciclopedia Católica, que tiene un error allí, porque no es cuarto mandamiento, perdón, no es tercer mandamiento, sino cuarto mandamiento, ¿no? Pero lo que nos interesa es lo que dice la Enciclopedia Católica. ¿Quién cambió el día sábado por el día domingo? La iglesia católica. Tú decides la adoración verdadera o la adoración falsa. ¿Adorar al Creador o adorar a la bestia? Tú y yo somos los que decidimos. El sello de Dios está en el corazón de su ley. Por eso Daniel 7:25 decía que pensará cambiar los tiempos y la ley. Y así lo hizo Satanás a través de sus agentes. En este caso, la Iglesia Católica cambió el día del Señor. ¿Cuándo terminará la Iglesia Católica?
Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, la Iglesia Católica y también Estados Unidos, que habían hecho las señales ante ella. Y con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 19:20. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia. Satanás también tiene un pueblo, Satanás también tiene una iglesia. ¿A cuál de las dos quieres pertenecer? Esa es una decisión que tú y yo necesitamos tomar conciencia, decidirnos tú y yo. Yo te invito a que decidas pertenecer a la iglesia del Señor, la iglesia que lee la Biblia. Que el Señor te bendiga. Pastor Velázquez. Pastor. Muchas gracias, Magíster Miguel Garrido. El pastor en ese momento ha salido una urgencia, pero agradecemos a usted por su magistral ponencia de esta noche. Agradecemos al Magíster Miguel Garrido por hacernos la presentación de este segundo tema que se titulaba las dos veces del Apocalipsis y el 6.6. Muy bien, mientras el Magíster Miguel Garrido se va preparando para la sección de preguntas, vamos ahora a tomar la foto respectiva de esta noche. Voy a pedirles a ustedes que enciendan su cámara y también pueden hacer llegar sus preguntas al número de WhatsApp 933-136-627. Muy bien, para los que escriben de otro país es +51 933 136 627. Ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus pedidos de oración. Ahora vamos a tomar la foto respectiva de esta noche. Están 6 pantallas, nos acompañan 141 participantes en esta noche. Vamos a tomar la foto, voy a pedirles que pongan su mejor sonrisa en la pantalla número 1. A ver, cuenta de 3, 1, 2, 3. Muy bien, excelente. Ahí está Khaled con una gran sonrisa ahí. Vamos a guardar esta foto. Vamos ahora con la segunda toma. Continuamos con la segunda toma. Ahí está Brenda Vilca, Isabel Quispe, Lorenza Trujilla. Muy bien, buenas noches. Vamos con la sonrisa ahí. 1, 2, 3. Excelente, muy bien ahí. Verlos contentos. Nuestro amigo David Mendoza también nos está acompañando en esta noche. A ver, continuamos con la tercera pantalla. Está... Muy bien, 1, 2, 3, la foto por acá. Muy bien. Cuando vamos tomando la foto, hacerles recordar que pueden hacer llegar sus preguntas al número de WhatsApp +51 933 136 627. Muy bien, vamos en la cuarta pantalla. Continuamos con la quinta pantalla de esta noche. Bien, también hacerles recordar que pueden hacer llegar sus pedidos de oración. Si quieren estudiar la Biblia, también nos pueden dejar sus datos. Muy bien. Muy bien, pueden hacerles recordar que pueden hacer llegar sus preguntas o también sus pedidos de oración al público de esta noche. Muy bien. Ahora hemos tomado la foto respectiva. Vamos a hacer un espacio para que mientras vayan haciendo llegar sus preguntas y a continuación vamos a invitar en este espacio a nuestro amigo David Correa, quien tiene las preguntas de la primera noche para que pueda realizar las preguntas respectivas. Dejamos ese espacio con David. Adelante, David. Bien, buenas noches con todos los hermanos, amigos que se han presentado el día de hoy para este espacio y también para escuchar este hermoso tema que nos tuvo preparado el Magíster Garrido, ¿no? Bien, si me permiten compartir pantalla. Muchas gracias. Bien, las preguntas del día de hoy lo vamos a hacer por medio de Kahoot. Entramos a Google, buscamos Kahoot y el código lo voy a estar mandando al chat. También se encuentra ahí, que es 967543. Estaré mandando el código y también el link. Bien, ya entró Caleb ya. El código es 967543. Bien, ya entró familia Gamboa. Bien, entró Lilibe también.
haciendo recordar los ganadores de la semana pasada y la antesemana pasada. Acá están los ganadores que fueron de la primera semana, que fueron Brenda, Grace y Paul Salinas, ¿no? Que en esa semana hubo 100 participantes. Y también de la segunda semana, que Lilibet quedó en primer lugar, después Familia Centeno y Brenda ahí nomás en el tercer lugar. También le pediría que nos pudieran pasar sus nombres de Lilibet para poder así nosotros tenerla presente. Bien, llevan 12 participantes para este espacio de preguntas que vamos a tener en esta noche. Las preguntas son del día de ayer. Los temas también lo pueden ir encontrando en la plataforma de YouTube, en el canal de nuestra iglesia, para poder así nosotros repasar, poder captar algunos puntos que no pudimos entender bien, ¿no? Bien, entró Familia Centeno, Jimena, Susana Paza, Marleni, Daniela Nicole, Cecia. Vamos 17 participantes. Vamos a esperar un momento más para comenzar este espacio de preguntas. Bien, vamos a comenzar. El código y también el link está ahí. Se encuentra en la parte del chat para los que puedan ir ingresando también durante el espacio de preguntas. Vamos a comenzar. Bien, la primera pregunta es, ¿las 7 cartas de Pablo son 7 periodos de la iglesia cristiana? Hay que leerle bien la pregunta. ¿Las 7 cartas de Pablo son 7 periodos de la iglesia cristiana? Verdadero el azul y falso el rojo. Bien, llevamos 13 respuestas. Las 7 cartas de Pablo son 7 periodos de la iglesia cristiana. Era falso, ¿no? Porque no eran las 7 cartas de Pablo, sino eran las 7 cartas de Juan eran. Es una para estar atentos nomás. A ver, vamos por la siguiente pregunta. Bien, Brenda Vilca va primero, Caleb va segundo y Lidia tercero. Vamos por la segunda pregunta. Los 7 periodos abarcan desde el año 321 hasta la avenida, hasta la segunda avenida. Bien, ya van 8 respuestas. Bien, 17 respuestas ya van. Fue falso, ¿no? No fue los periodos, sino fue el periodo de la iglesia apostólica. Vamos por la siguiente pregunta. Bien, Caleb subió a primer lugar, Brenda Vilga segunda y Valentina tercero. Vamos por la tercera pregunta. Las 95 tesis de US son 95 preguntas a la iglesia católica. Las 95 tesis de US son 95 preguntas a la iglesia católica. Y llevan 22 respuestas ya, 23 respuestas. El azul es verdadero y el rojo es falso. Falso, ¿no? Porque no fueron las tesis de Hus, sino fueron las tesis de Martín Lutero. Vamos por la siguiente pregunta. Bien, Caleb se mantiene en primer lugar, Brenda Vilca ahí nomás está en el segundo y Valentina en el tercero. Vamos a la cuarta pregunta. ¿La primera persecución de los cristianos fue por el Imperio griego? La primera persecución de los cristianos fue por el Imperio griego. El azul es verdadero y el rojo es falso. La primera persecución, a ver quién era falso, ¿no? No fue por el Imperio griego, sino fue por el Imperio romano. Pastor, ayer nos estuvo recalcando de cómo los cristianos eran perseguidos, ¿no? Porque era algo nuevo, ¿no? Era más difícil predicar en esos tiempos porque nadie conocía de esa religión, ¿no? A todos les sonaba raro y por eso comenzaban a perseguir los romanos. Vamos por la siguiente. Caleb se mantiene primero, Brenda Vilcas también se mantiene segunda y Valentina tercera. Vamos por la quinta pregunta. ¿La segunda persecución sobre los cristianos fue por causa de las verdades bíblicas pisoteadas? La segunda persecución sobre los cristianos fue por causa de las verdades bíblicas pisoteadas. El azul verdadero, el rojo falso. La segunda persecución sobre los cristianos fue por causa de las verdades bíblicas pisoteadas.
verdadero, ¿no? Sí fue por eso, porque hubo una segunda persecución, ¿no? Que sufrieron los cristianos en esos momentos. Vamos, Calais se mantiene primero, Brenda Vilca también, y Lidia pasó a tercer lugar. Vamos por la última pregunta. ¿Mezclar lo secular con la Biblia es sincretismo religioso? ¿Mezclar lo secular con la Biblia es sincretismo religioso? ¿Mezclar lo secular con la Biblia es sincretismo religioso? El azul es verdadero, el rojo es falso. Verdadero, ¿no? Yo estuve investigando y sincretismo religioso es mezclar dos cosas opuestas, ¿no? Dos cosas que no tienen nada en igualdad, que no tienen algo en parecido, como es la Biblia y lo que sería algo secular, ¿no? Vamos a ver las tres primeras personas que vamos a felicitar en esta noche. Lidia, felicitamos con 6.256 puntos. Brenda Vilca en segundo lugar con 6.630 puntos. Y en el primer lugar que felicitamos es a Caleb. Muchas gracias a todos por su participación en este espacio de preguntas. Nada más. Gracias, David Correa, por este espacio de preguntas. Ahora sí, del examen que has tomado esta noche acerca del tema 1 que se tocó el día de anoche. Ahora sí vamos a continuar a la fase de preguntas. Muy bien, nos han hecho llegar la audiencia varias preguntas, así que vamos a comenzar. Una pregunta nos dice acá, Magíster Garrido, nos han hecho llegar. La segunda bestia es Estados Unidos. ¿Y qué es de los chinos si hoy son una potencia, dice? Ok. Nosotros necesitamos ver a través de la Biblia siempre. Y la Biblia hablaba que esta bestia iba a nacer con algunas características específicas, ¿no? En primer lugar, se acuña el tema de la tierra, que ya se veía en Apocalipsis capítulo 12, la tierra que había ayudado a la mujer. Y la tierra que había ayudado a la mujer era Norteamérica, en primer lugar. En segundo lugar, está la característica del cordero, o sea, la libertad religiosa, que solamente lo dio Estados Unidos. Recuerda, China será una potencia económica, pero el evangelio en China es muy complicado, ¿no? Por la ideología china, básicamente, ¿no? Los chinos no aceptan eso de que un justo pague por un culpable. Por eso es que el cristianismo en China está llegando. La iglesia adventista, el dato actual no lo tengo, mentiría si digo algo, pero hasta el año 2009 teníamos 3 iglesias en China, de iglesia adventista, ¿no? Claro, iglesias enormes, ¿no? De un promedio entre 15.000 y 22.000 miembros por iglesia, ¿no? Pero teníamos solo 3. El resto de iglesias cristianas les costaba mucho más el tema del evangelismo en China, ¿no? Por ese lado, las características que están en la Biblia. Gracias, Magíster. Aquí nos han hecho llegar otra pregunta. ¿Por qué se dice que Estados Unidos será el falso profeta o dictará la ley dominical? El falso profeta porque da la plataforma para que nazca el pueblo evangélico y el pueblo evangélico comienza a predicar. La palabra profecía viene de la misma raíz que es predicación. Por eso es que cuando hablamos nosotros de que Estados Unidos es el falso profeta, en el sentido que es el que genera el tema de las iglesias evangélicas, que al final no son otra cosa sino la imagen de la iglesia católica, ¿no? Y era allá, porque se dice que va a colocar la ley dominical, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos da la ley dominical? Porque así está escrito en el Espíritu de Profecía. Nosotros aquí estamos viendo solamente 5 temas. En realidad, el tema de la profecía es un poco más amplio. Sí, es un poco. Mañana nos toca, si no mal recuerdo, perdón, disculpen ustedes, pero es que estamos cerrando nosotros aquí las actividades en la universidad y mi mente también está con esto de los exámenes finales de los chicos. Disculpen si me olvido algunas cosas, pero mañana nos toca, sí, las plagas. Y mañana en las plagas que vamos a tocar, vamos a ver un cuadro de acuerdo a lo que dicta Apocalipsis, en qué momento se va a dar cada parte. Y ahí también en ese cuadro está el tema de la ley dominical, ¿no? Primero se aprueba en Estados Unidos y después se aprueba en el resto del mundo. Pero mañana vamos a ver eso en este cuadro. Gracias, Magíster. Aquí nos han hecho llegar otra pregunta. ¿Cuándo va a surgir la imagen de la bestia? La imagen de la bestia ya surgió.
falta la consolidación. La consolidación no es otra cosa sino la unidad de las iglesias evangélicas con la Iglesia Católica. Ahí se consolida la imagen de la bestia. Ahora, recuerda que para estar unidos no necesariamente tienen que congregarse en la misma infraestructura. No. Pueden estar unidos por ideologías, por acuerdos. Acuérdate lo que ha sucedido en el año 2006. Los luteranos, que supuestamente estaban alejados, firmaron un acuerdo de unidad y no más ataques entre ellos. En realidad ya se está dando el asunto. Falta la consolidación. Recuerda que el Papa había impuesto una reunión en el mes de mayo de este año, que por asuntos de la pandemia no se pudo realizar, ¿no? Se suponía que ahí él iba a hacer firmar a todos los grupos políticos y religiosos una unidad hacia el futuro. Eso estaba programado para mayo de este año, ¿no? Que por la pandemia no se dio. En realidad falta la consolidación. Gracias, Magíster. Acá nos han hecho llegar la audiencia otra pregunta, dice. Si la Iglesia Católica lee la Biblia, ¿por qué no se convence del verdadero día de reposo y no reconocen que están equivocados? Es una muy buena pregunta. La respuesta es muy sencilla. Son intereses. Decirnos, es como... ayer te hablé un poquito acerca de Manuel Lacunza, ¿no? El sacerdote católico de Santiago de Chile que se estuvo dispuesto a renunciar por causa de la Biblia. Eso que hizo Manuel Lacunza lo hacen muchos sacerdotes católicos, ¿sí? Dentro de la Iglesia Adventista hay muchos sacerdotes católicos, ex sacerdotes católicos que leyeron la Biblia y son parte de nuestra iglesia, ¿no? Pero es un tema personal, económico. Tú puedes decir, pero si leen la Biblia deben de abandonar. Mira, yo le tengo un profundo respeto a los sacerdotes católicos y a las monjas, sí. Porque esos hombres, esas mujeres, tomaron los hábitos, tomaron la decisión de servir a Dios. Su primer impulso fue muy bueno, sí. Ellos no sabían, muchos de ellos, en qué se estaban metiendo. Pero después obviamente ellos se dan cuenta y luego tienen que tomar una decisión. Y muchos de ellos salen y hay otros de ellos que sencillamente se quedan. ¿Por qué se quedan? Porque cuando una persona renuncia al sacerdocio, no está renunciando solamente a su filosofía, también es un problema económico. ¿Dónde va a trabajar una persona que estudió teología? O sea, es un tema económico, es un tema de intereses personales. Entonces, no es una decisión tan sencilla, no es una decisión tan sencilla. Por eso es que nosotros cuando miremos a los sacerdotes, cuando miremos a las monjas, hay que tener un profundo respeto porque ellos tuvieron una buena intención, que en el camino, que después ellos se enteren de la verdad y tengan que tomar una decisión, eso es un tema diferente, que tienen que arreglarlo con Dios. Es un tema diferente. Pero el primer impulso de estas personas fue servir a Dios. Entonces es un tema económico, básicamente. No es un tema doctrinal. Muy bien, gracias, Magíster. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cuándo se va a dar la unificación de la iglesia? Decían que iba a ser el 14 de mayo. ¿Ya se dio o todavía? Y la ley dominical ya está y solo falta que se dicte. Bueno, es un comentario que nos hace el hermano también. Sí, exactamente. Les dije hace un momento, ¿no? El Papa había... Bueno, eso fue un asunto mundial, ¿no? Pero por causa de la cuarentena no se dio. En el tema de la iglesia, de la ley dominical, sí hay algunos lugares, como por ejemplo 3 estados de Estados Unidos, que desde el año 84, el día domingo no se trabaja ni se hace nada. Pero a eso nosotros los teólogos llamamos leyes de cierre. Las leyes de cierre son leyes locales, que cada vez se van a hacer más intensas, cada vez se van a hacer en mayor cantidad, hasta que simplemente desencadene en la ley dominical, primero en Estados Unidos, luego en el resto del mundo. ¿Cuándo se va a dar exactamente? Mira, esa es una pregunta muy complicada, porque eso tiene que ver básicamente con Dios, tiene que ver básicamente con el futuro, y nosotros como cristianos podemos ver el cumplimiento de las profecías bíblicas, pero predecir el futuro exactamente con día y hora, no. La última profecía con día, hora y fecha fue en 1844.
Después de 1844 no hay profecías de fecha, de hora, no hay. Muy bien. Acá nos han hecho llegar otra pregunta, ¿cuál es la referencia para la interpretación que dio sobre el 6.6 que mencionó imperfecto en los cielos, tierra y mar? Ok, yo respondí a una persona que me había preguntado eso por interno y se los vuelvo a decir aquí entonces. Le di las referencias ahí en el chat en privado. Hay un buenazo libro de Clifford Gonstein, El Día del Dragón. También el 666 como número de hombre. Eso está en el Ministerio Dentista en noviembre, diciembre de 1992. También está en El Gran Conflicto. Y también podemos encontrar algunas referencias en, permítame, Historia de la Redención, ¿no? Podemos encontrar referencias sobre eso. Sí, porque no estamos dando libros que no están fuera de la Biblia, no, son libros que pueden complementar la Biblia. Complementar, no contradecirla. Muy bien. Acá una pregunta que nos ha hecho llegar es, ¿por qué no se daban cuenta del Papa que era mujer, no en base a la referencia que mencionó? Mira, lo único que nosotros tenemos es lo que dice la historia. Y lo que dice la historia es que ella ocultó su género hasta que dio a luz en plena procesión. Eso es lo que sabemos, eso es lo que dice la historia. Historia, esto no es... History Channel se caracterizó, igual que este canal Biography, se caracterizaron por tomar muchos eventos históricos, algunos religiosos, otros eventos que tienen que ver con conquistas, con independencia de pueblos. O sea, tomaban biografías y tomaban relatos históricos de diferentes cosas, ¿no? Estos canales de televisión. Y se ceñían a la historia para no recibir ningún tipo de denuncia. Porque tú sabes que cuando se habla cosas sin una prueba, sencillamente son denunciados y pierden una enorme cantidad de dinero. Por eso es que Biography, History Channel y Discovery Channel siempre están buscando historias interesantes de pueblos, de naciones, de política, y sacaron pues los Borgia, que tiene que ver directamente con la Iglesia Católica, o el tema de Juan VIII, llamado vulgarmente la papisa Juana, porque son historias interesantes. Y son historias. Por eso es que ellos sacaron los documentales y jamás recibieron de la Iglesia Católica ningún tipo de amenaza, sí, sin ningún tipo de juicio ni nada, porque es historia, es verdad. O sea, no es un invento de alguien. Entonces, es un montón de gente que está detrás de estas biografías, detrás de estos documentales, ¿no? Finalmente, la última pregunta es, en Apocalipsis 13:17 nos habla de la marca, el nombre de la bestia, el número de su nombre. ¿Cuál es el nombre y su número de la bestia? Cuando se habla en Apocalipsis acerca del número de la bestia, se habla acerca del tema de la imperfección. Cuando se habla del nombre de la bestia, cuando se habla de todos estos aspectos, se está diciendo que se le está dando, recuerda que la palabra bestia significa reino. O sea, se le está dando a este reino, a este imperio, un nombre específico. No iba a ser un reino político, sino por las características, el tema de la adoración y todo eso, se trata de un reino religioso. Por eso es que cuando nosotros hablamos de todo esto, estamos hablando del sacerdocio católico y estamos hablando del nombre. Recuerda que la Iglesia Católica fue la primera iglesia que decidió colocarle el nombre a la cristiandad. Así dijimos ayer, ¿no? Iglesia Católica, apostólica y universal. Fue la primera. Cuando la Iglesia Católica dice que los protestantes o los evangélicos nos hemos separado de ellos, en realidad habría que ver un poquito la historia, porque no fueron los cristianos los que decidieron separarse, fueron ellos los que en realidad se separaron. En el año 538, así fue como nace la Iglesia Católica, y hubo en realidad otro grupo que se separó de ellos, que fueron la Iglesia Católica ortodoxa griega, ¿no? Que ellos decidieron mantenerse. La Iglesia Católica Ortodoxa griega todavía existe, ¿eh? Sí. ¿Es parte de la Iglesia Católica? Sí. Pero tiene algunas diferencias, ¿no? ¿Como cuáles? Los sacerdotes en este lado del mundo sí se casan, por ejemplo.
Y hasta hace muy poco tiempo los católicos ortodoxos griegos eran muy reacios a el Papa decía algo y primero pasaba por su consejo, por su concilio, antes de ser aceptado. Pero ya desde el año 98 los ortodoxos griegos decidieron aceptar todo lo que diga el pontífice, ¿no? Así nació la Iglesia Ortodoxa griega, que era parte de la Iglesia Católica, pero con algunas diferencias. Es un poquito de historia. Gracias, Magíster Garrido. También agradecer a nuestra audiencia que sus pedidos de oración hay una comisión que está orando por ellos. Vamos a estar orando por cada pedido que nos han hecho llegar. Y vamos ahora sí, para finalizar, vamos a hacer una oración. Voy a pedirle al Magíster Garrido que nos pueda dirigir con una oración final de esta noche. Queridos hermanos, antes de hacer la oración, no se olviden, nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y su cumplimiento tiene un sentido profético, histórico. La historia lo único que hace es confirmar lo que ya la Biblia había dicho. Aferrémonos a la palabra de Dios, aferrémonos a la Biblia, permitamos que ella sea nuestra lumbrera y nos va a llevar a la verdad. Dejemos que la Biblia nos guíe. Vamos a seguir con los temas de profecía, pero yo les invito a comprometerse cada día, a levantarse y a hacer su culto. Sí, hermano. Es importante colocar a la Biblia como la base de nuestra vida. Haz tu culto cada mañana haz tu culto. El día que tú te levantas y no haces tu culto, en realidad sí has hecho culto. Porque la forma de hacerle culto a Satanás es no hacer culto a Dios. Dios no cuenta los años que tú tienes en la iglesia. Dios cuenta los días que pasaste con Él. Yo te invito, querido hermano, a levantarte mañana y hacer tu culto, a buscar a Dios en primer lugar. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Oramos. Nuestro querido buen Dios, Señor, te agradecemos porque tú nos permites conversar como una familia espiritual, disipar nuestras dudas. Tú nos permites contacto contigo. Señor, te suplicamos para que cada uno de nosotros pueda colocar tu palabra como la base, Señor, de nuestra vida. Lo primero que hagamos al levantarnos sea buscarte a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí reunidos. Bendice a nuestras familias. Y ayúdanos, Señor, a entender que por más que nuestra vida sea tranquila, hay un enemigo que quiere destruir nuestros hogares, que quiere destruir nuestra familia, porque sabe que destruyendo nuestra familia nos destruye a nosotros. Y al destruirnos a nosotros, destruye a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a colocar tu palabra como el centro de nuestra vida. Permítenos, Señor. Hay muchos aquí que tienen el hábito de levantarse y buscarte cada mañana mediante sus cultos, pero seguramente hay alguien entre nosotros que le cuesta, Señor, colocarte a ti como su primera opción, como su primera decisión cada mañana. Danos la fuerza de voluntad para buscarte cada día. Te lo imploramos, te lo suplicamos, no porque haya nada en nosotros que nos respalde, no porque tengamos algo de bueno, sino que te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amigos, hermanos. Hasta mañana.